Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseando y esperando que se encuentren de lo mejor y solo lo mejor, así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez, con todo el gusto, con todo el ánimo de compartir con ustedes una clase más, pues a través de estos pequeños videos que sobre todo son pues formativos. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy nuestra clase en esta materia de introducción a la Biblia. Vamos a ver la diferencia que hay entre la Biblia hebrea, la Biblia católica y la Biblia protestante. Ese va a ser el tema del día de hoy para que ustedes estén por ahí pues muy atentos. Vamos a dar inicio, no sin antes pues encomendarnos al Señor. Hay mucho que pedirle al Señor y también mucho que agradecerle al Señor. Y bueno, pues esto lo vamos a hacer a través de la oración, donde pedimos pues la asistencia de su Espíritu Santo para que nos aclare un poquito lo que nosotros queremos conocer a través de su santa palabra. También vamos a pedir por todas aquellas personas que en esta cuaresma han tenido o se han visto de alguna manera en la pérdida de un ser querido, y esto pues es muy lamentable puesto que no se les puede llevar un proceso como acostumbramos nosotros, pues, ¿verdad? Desde el simple hecho de estar con el familiar, un velorio, una misa, todo esto ha sido prácticamente limitado. Y bueno, pues vamos a pedir por todas aquellas personas, tanto que perdieron pues a un ser querido, y pues los que ya se nos adelantaron pues que gocen de la patria celestial. Vamos a encomendarnos al Señor. Yo los invito que en un espíritu de recogimiento, de paz, de sosiego en el corazón y en el espíritu, nos entreguemos al Señor en esta oración que vamos a realizar. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues bien, vamos a comenzar nuestra clase. Lo vamos a encontrar en nuestra página de nuestro manual, página número 37. Aquí tienes la página para que lo cheques, por favor. Página 37 de tu manual de introducción a la Biblia. Yo les decía pues en el aviso que por ahí les compartí el día lunes, esta materia de introducción a la Biblia está a punto de expirar. A lo sumo un par de temas más y se acabó esta materia. Y entonces vamos a dar inicio a otras dos materias nuevas para ustedes, por supuesto, que será Historia de la Salvación, será nuestra primera materia, y el Evangelio de Mateo. Es decir, para el próximo miércoles, primeramente Dios, tendremos dos clases, como lo veníamos acostumbrando, de 5 a 7, para que no perdamos pues ese sano hábito que teníamos de ir a nuestro salón de clases. Bueno, pues vamos a hacerlo vía virtual y respetando tanto el día como el horario. No se inquieten, no se alarmen, no vamos a quitar ninguna clase, estas ahí se van a quedar, pero sí me gustaría que en la medida de lo posible nos vayamos ajustando, nos vayamos disciplinando en el modo de estudiar que veníamos trayendo. Entonces, eso es todo. O sea, yo creo que es es cuestión de sentido común que tomemos nuestra responsabilidad como estudiantes en el día y en el horario en el que ya teníamos establecido. Bien, sin más, vamos a entrar entonces en la página 37
¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Yo leo el párrafo y lo explico para que con calma vayas viendo en tu manual. Primer párrafo dice, este primer párrafo dice, ya hemos hablado algo referente al nombre Biblia. Recordemos pues que la palabra Biblia viene del griego biblos y la palabra ta Biblia es en el plural de libros. Por lo tanto, cuando nosotros decimos Biblia, pues estamos hablando de un conjunto de libros. Eso es lo que estamos hablando nosotros cuando decimos la Biblia. No decimos un solo libro, o sea, ahí hay muchos libros. Esto que yo tengo pues aquí es un conjunto de libros. Ta Biblia, que es en el griego, significa los libros. Entonces, repito, la Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros hay aquí? Hay 73 libros. Bien, continuamos. Dice, sin embargo, tenemos que decir algo más al respecto. Como cualquier otro libro, la Biblia tiene un título, Biblia. Precisamente, ese título se lo hemos dado nosotros, los cristianos. En griego, Biblia quiere decir libros. Esto es lo que yo vengo diciendo. Ya que la Biblia es un conjunto de composiciones literarias, de ordinario breves, escritas en diversas lenguas y en diversas épocas. O sea, dicho de paso, se nos habla que estos 73 libros que contiene la Biblia son escritos de diferentes épocas, son escritos con diferente estilo literario y escritos por personajes que vivieron épocas muy distintas. Con la palabra Biblia, dice, indicamos el libro de nuestra fe, ya que en él se contiene la palabra de Dios. Es decir, independientemente del término, para nosotros los cristianos del siglo XXI, lo que tengo aquí, sí, efectivamente es un libro, pero para mí es más que un libro. Para mí es la palabra de Dios hecha libro. Eso es para nosotros los cristianos del siglo XXI, la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a las Eucaristías, cuando vamos a la misa y se proclama la liturgia de la palabra, siempre se termina diciendo palabra del Señor. Voy a compartirles un apunte que viene en este libro que es muy interesante. Cómo me gustaría que lo tuvieran cada uno de ustedes, porque estos libros son casi libros de cajón que deberíamos de tener todos aquellos que nos gusta el estudio de la Sagrada Escritura. Les voy a compartir entonces lo que dice aquí en la página número 26, 19, acá ya me pasé, aquí. Dice, les comparto lo que dice aquí en la página 16. En realidad, la Biblia no está constituida por un solo libro, siendo un solo libro. Y esto tiene su importancia. Es también una biblioteca. Por otra parte, el mismo término Biblia etimológicamente es el plural de la palabra griega biblión, es decir, libro. Originalmente significaba, por tanto, los libros. Así pues, es preciso estar atento al doble aspecto de la Biblia, su unidad y su diversidad. La Biblia constituye una unidad en la diversidad de escritos autónomos. Cada libro bíblico tiene su propia historia y tiene que ser leído sobre el fondo de su propio contexto histórico, género literario, intención del autor, etc. Pero además la Biblia puede ser considerada en su unidad.
para comprender, por ejemplo, por qué y en qué sentido fue asumida por una determinada comunidad religiosa. En el presente, después de los conocimientos enciclopédicos que proporcionaran los primeros capítulos, trataremos los diversos libros bíblicos considerados individualmente para dedicar finalmente una mirada más atenta a la Biblia como unidad. Hasta ahí el apunte, que me parece muy oportuno, porque aquí el autor de este libro, que se llama Johann Konings, ¿sí?, el autor de este libro, dice que cada libro bíblico tiene su propia historia y tiene que ser leído sobre el fondo de su propio contexto histórico, género literario, intención del autor, etc. Esto es muy importante para nosotros, pues, que se entienda que cada libro es autónomo y cada libro tiene su propio contexto. Bien, ¿qué más dice aquí la página número 37 de nuestro manual? Voy al segundo párrafo. ¿Cómo llaman los hebreos a la Biblia? Hebreos, sinónimo de judío en la actualidad. Hebreo, judío, ¿verdad? ¿Cómo llaman los hebreos a la Biblia? Primer comentario dice, para un hebreo no existe la palabra Biblia. Repito, para un hebreo no existe la palabra Biblia, sino simplemente existe la Tanakh. Así llaman los hebreos a la Biblia. ¿Cómo le llaman? Tanakh o Tenakh, Tanakh. Esta palabra es una sigla o es un acrónimo compuesto por la primera letra de 3 palabras: Torah, Nevim, Ketuvim, con la añadidura de una doble A. A ver, aquí tengo un pequeño esquemita que les voy a compartir. A ver si nos damos a entender. Aquí lo estás viendo. Aquí, por favor. Aquí. Primera letra de la T por la palabra Torah. Segunda letra, N, por la palabra Nevim. Tercera letra, K, por la palabra Ketuvim. Por lo tanto, esta inicial T, N, K, se le agregaron 2 A, que tenemos aquí. En lugar de la A está la E y la A de este lado. Por eso se pronuncia Tanakh o Tenakh. Entonces, muy sencillo, un judío jamás le va a llamar Biblia a su libro. Le llamará entonces la Tanakh. Ahora, nuestro manual es muy claro porque aquí viene la explicación de cada una de estas palabras. Dice, observemos que la Tanakh de los hebreos se reduce solamente a nuestro Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Espero que esto quede bien claro porque estamos hablando de judíos. Un judío del presente sigue en espera del Mesías. Para nosotros los cristianos, obvio que no, el Mesías ya llegó. Así que para un judío, actualmente, el Nuevo Testamento no existe para él, puesto que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Así que la Tanakh del judío solo tiene el Antiguo Testamento, no tiene el Nuevo Testamento, es lo que está diciendo aquí. Repito, observemos que la Tanakh de los hebreos se reduce solamente a nuestro Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Inciso A. La Torá corresponde a nuestro Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Repito, la Torá
corresponde a nuestro Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia. El término o la palabra Torá se suele traducir por ley, pero tiene más bien el sentido de enseñanza o instrucción, ya que viene de una raíz que significa instruir. Después de la Torá viene la palabra Nebim. Es el plural de la palabra hebrea Naví, que significa profeta. Los hebreos distinguen entre profetas anteriores y profetas posteriores. A ver, quiero que esto quede bien claro. Entonces estamos hablando que la Biblia hebrea está constituida por 3 bloques nada más. Primer bloque, la Torá. Segundo bloque, los Nabim. ¿Qué son los Nabim? Los profetas. Tercer bloque, los Ketubim. Si tú prestas atención a tu manual, ahí te va explicando qué libros corresponden a ese bloque de Nabim y qué libros corresponden a ese bloque de Ketubim. Entonces, inciso A, la Torá. La Torá alberga 5 libros nada más, que es el Pentateuco para nosotros. Los Nebim manejan profetas anteriores, profetas posteriores. Es decir, para un judío consideran a Josué como un profeta. Por lo tanto, ese bloque es muy extenso. Y luego vienen los Ketubim, dice, significa escritos. En esta parte se encuentran los demás libros a los cuales nosotros agrupamos con el nombre de sapienciales. A ver, para no enredarlos. Biblia hebrea, Biblia cristiana, católica, por supuesto. La Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, la Biblia cristiana católica en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. A ver si no se me confunden, ¿eh? Aquí tengo la Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Aquí está. Vamos a buscar Antiguo Testamento. Toda esta parte que yo tengo de este lado es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos, está dividido en 4 grandes secciones. Primera sección, Pentateuco. Segunda sección, históricos, libros históricos. Tercera sección, libros proféticos. Cuarta sección, libros sapienciales. Para un judío, el Antiguo Testamento está dividido en 3 bloques. 1. La Torá. 2. Los Nabim, profetas. 3. Los Ketubim, es decir, los otros escritos. Ahí entran los libros sapienciales. ¿Cuáles son estos? Eclesiastés. ¿Qué otro libro? Salmos, Cantar de los Cantares. Entonces, esa es una estructura así que se maneja hasta el día de hoy en la Biblia de los judíos, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene Nuevo Testamento. ¿Por qué no tiene Nuevo Testamento? Porque ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Bien, voy al último parrafito de la página 37. Hablemos un poco más de la Torá. En la tradición judía, la Torá orienta toda la vida. Sus relatos revelan quién es Yahvé para su pueblo y quién es el pueblo para Yahvé y cómo debe ser su comportamiento concreto ante él, es decir, Yahvé. Voy a explicarlo de esta manera
a ver si lo podemos entender mejor. Para un judío, la Torá es la perla de la Sagrada Escritura, la Torá. Y el corazón de la Torá para un judío está en el libro del Éxodo. Repito, para un judío, claro que toda su Biblia es importante, pero lo que es más importante para ellos es la Torá. Pero la Torá abarca 5 libros. Pues de esos 5 libros, el libro del Éxodo para los judíos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es lo que les da como sentido de pertenencia. Porque ahí es donde está el pacto, ahí es donde se encuentra la alianza. En el libro del Éxodo es cuando Dios dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El libro del Éxodo, entonces, para un judío es su punto de partida, es su referente, su piedra angular, para que se entienda. Ahora, para nosotros los cristianos, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿de acuerdo? Para nosotros los cristianos, naturalmente, pues toda la Biblia es importante, toda la Biblia. Pero para nosotros lo más importante de la Biblia son los evangelios, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de esos 4 evangelios, podríamos decir que el más importante para nosotros es el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos habla de la divinidad de Cristo. Entonces, vean esa analogía que estoy haciendo. Para los judíos esto es importante, para nosotros los cristianos esto es importante. ¿Por qué es importante para nosotros los evangelios? Porque nos habla de Cristo y porque nosotros somos cristianos. Por lo tanto, para nosotros los evangelios es nuestro punto de partida. Para nosotros los evangelios es el referente. Para nosotros los evangelios es lo que nos da sentido de cristianos. Entonces, por eso repito lo que dice el último parrafito de la página 37. Dice: hablemos un poco más de la Torá. En la tradición judía, la Torá orienta toda la vida. Sus relatos revelan quién es Yahvé para su pueblo y quién es el pueblo para Yahvé y cómo debe ser su comportamiento concreto ante Yahvé. Entonces queda claro pues la importancia que tendrá entonces la Torá para el pueblo judío, así como para nosotros la importancia que tendrán los evangelios, porque nos hablan, nos remiten a Jesucristo. Bien, voy a la página 38. En la página 38 de tu manual, voy al segundo párrafo. Dice: el uso del nombre Torá entre los judíos era corriente en los comienzos de nuestra época cristiana. Es decir, que era muy usual ese calificativo, como lo podemos constatar en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 17. Claro que nosotros encontramos ese pasaje bíblico ya traducido, porque dice Jesús en el capítulo 5 versículo 17: no crean que he venido a abolir la ley. Pero tendría que decir: no crean que he venido a abolir la Torá. Por eso ya en nuestras Biblias modernas ya está la interpretación, ley. También la encontramos en el Evangelio de Lucas. Bien, aquí viene una pregunta, dice: ¿qué fue lo que motivó a que se le llamara Pentateuco? Fue el deseo de disponer copias manejables del gran conjunto de manuscritos. Es decir, llega un momento en que se tiene que hacer más asequible
la lectura de la Sagrada Escritura para los judíos, y entonces hay esa necesidad como de fraccionar, y es por ello, dice aquí, que se tuvo que disponer de copias manejables del gran conjunto de manuscritos. Dice, el contenido de dichas copias se dividió en 5 rollos de extensión aproximadamente igual. De aquí le viene el nombre que se le dio en los ambientes de lengua griega. 5, penta, teucos, que significa rollo o estuche. Eso significa la palabra pentateuco. 5 rollos, 5 estuches. Dice, el término pentateuco se empieza a usar en el ambiente cristiano desde el siglo II después de Cristo, aunque es frecuente solo a partir del siglo IV. Hablar de Pentateuco es hablar de una obra de 5 libros. En su momento nosotros vamos a estudiar también esa materia, el Pentateuco. Y cuando yo digo vamos a estudiar Pentateuco, inmediatamente a tu cabecita tiene que venir ese pensamiento. Hacemos referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Muy bien. Para los nombres individuales de los 5 libros existe en la antigüedad una doble tradición, hebreo-judía o la greco-cristiana. La tradición hebrea nombra a cada libro por la primera palabra. Génesis, Bereshit, en el comienzo, Bereshit, en el comienzo. Así es como lo llama un judío, Bereshit. Nosotros no le llamamos, voy a leer el libro de Bereshit, no, voy a leer el libro del Génesis. Entonces, uno es cómo lo nombraban los hebreos, los judíos. Otra cosa es cómo se le nombra ya en la traducción griega. Ahora, ¿cómo le pusieron el nombre a estos libros? En base al estudio, al contenido de cada libro. Aquellos traductores, a la hora de leer, por ejemplo, el Bereshit, se dieron cuenta que en ese libro el relato fundamental es la creación del mundo, la creación del hombre. Por lo tanto, no le costó trabajo asociar el contenido a un origen, porque la palabra Génesis significa origen, y así es como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias escolares. Entonces, este fue el hecho de cómo se le fue poniendo nombre a cada uno de los libros de la Torá. Estoy hablando única y exclusivamente de la Torá o del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De esos 5 libros estoy hablando. ¿Por qué se le llama Génesis? Bueno, porque la palabra griega significa origen. Y así cada uno de ellos tiene su nombre propio en hebreo y su nombre en griego, que es como lo tenemos nosotros en la actualidad. Pues bien, hasta ahí prácticamente la página 38, y ahora voy a pasar a la página número 39. Espero que haya quedado entendido este tema de la diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana católica. Estoy haciendo hincapié cuando hablo de Biblia cristiana católica, porque si digo Biblia cristiana, bueno, podríamos hablar de la Biblia protestante. Todavía no es el momento. Entonces, síntesis. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia judía y la Biblia cristiana católica? Enorme. Simple y sencillamente en los libros. Una Biblia judía, hebrea, tiene un total de 39 libros, contados uno por uno.
Porque tal vez alguien te va a decir, no es cierto, tiene 24. Y está en lo correcto. Y entonces van a decir, ¿cómo? O 39 o 24. El punto es que un judío, primera y segunda de Samuel, lo consideran uno. Primera y segunda de Reyes lo consideran uno solo. ¿Sí me di a entender? Por eso cuando tú los cuentas, digamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, si te fijas, los estoy agrupando. 1 y 2, no digo primera de Samuel, segunda de Samuel, ya es 1 y 2, no, uno solo. Un judío no los separa, los une. Por eso, si tú le cuentas uno por uno, te tiene que dar 39 libros. Pero, repito, para un judío, primera y segunda de Samuel es uno solo. Por eso da 24, para que no se vayan a sorprender o los vayan a sorprender. Entonces, repito, Biblia hebrea, ¿cuántos libros? 39, si se le cuenta uno por uno. Biblia cristiana católica, 73 libros. Alguien dirá, bueno, pues la diferencia es enorme. Bueno, es que para nosotros Cristo es el Mesías y tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Entonces la diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana católica son 7 libros, que son los que vamos a ver aquí a continuación, en la página 39 de tu manual. Repito, página 39. No quiero que se queden con ninguna duda. Cualquier comentario háganmelo saber a través del chat o a través del canal. Yo estaré muy pendiente. Página 39. Ahora sí. Biblia católica, Biblia protestante, Biblia judía. Podríamos decir que el orden cronológico, si tú quieres, sería la Biblia hebrea, la Biblia católica y la Biblia protestante. Ese sería el orden cronológico, ¿no? Que la primera fue naturalmente que la Biblia hebrea. Vamos a ver lo que dice el primer párrafo de la página 39. Dice, las Biblias protestantes antiguas solo tenían 39 libros en el Antiguo Testamento. Faltaban los libros llamados deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Deutero significa segunda, segundo. Y canónico se entiende como lista, porque ya hablamos de la palabra canon. La palabra canon dijimos que es una lista. Entonces, si yo hablo deuterocanónico, segunda lista, es lo que estoy diciendo, segunda lista. O hay quienes traducen como segunda ley, pero más bien es como una segunda lista de libros. ¿Cuáles son estos libros llamados deuterocanónicos? Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría y el Eclesiástico y el libro de Baruc, el profeta Baruc. En las versiones actuales de sus Biblias, los protestantes suelen ya incluir estos libros, pero en un apéndice separado de los demás. Bueno, vamos a ver la diferencia, desde dónde viene este problemita de los libros, por qué mi Biblia tiene estos libros, por qué la Biblia de él tiene tantos, etc. Por ejemplo, aquí tengo esta edición. Esta es una edición que inmediatamente tú puedes darte cuenta y advertir que es una Biblia protestante. Aquí, por ejemplo, dice Sociedad Bíblicas Unidas. Entonces, esta es una Biblia
que generalmente utilizan nuestros hermanos separados, tanto evangélicos como Luz del Mundo, pentecostales, bautistas, adventistas, etc. Es la llamada Santa Biblia. Esta es la nuestra, la Biblia de América, o la versión esta que también suelo manejar para un estudio más específico, la Biblia de Jerusalén. Muy bien, pues esta Biblia tiene 73 libros. Esta otra tiene 73 libros. Esta no tiene los 73 libros. Esta tiene 7 libros menos. Estamos hablando entonces que tiene 66 libros, es lo que tenemos aquí. 66. La diferencia, dice, vamos al segundo párrafo de la página 39. Aquí nos vamos a meter un poquito en la historia. Para dar razón del por qué los protestantes aceptan solo 39 libros del Antiguo Testamento, es necesario recordar que la sociedad judía en los albores del cristianismo estaba distribuida dentro del territorio de Palestina, pero no solamente allí, sino también afuera, como en Siria, en Egipto y otros lugares no muy distantes. A los judíos que vivían fuera de Palestina se les suele conocer con el nombre de judíos de la diáspora. Repito, los judíos que viven fuera de Palestina se les llama judíos de la diáspora. Creo que esto lo hemos venido hablando constantemente. La diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión. Es el momento aquel en el que los judíos no se regresaron a su lugar de origen, que sería Jerusalén, sino que se regaron por todo el Mediterráneo. Esos son judíos de la diáspora, de la dispersión. Ahora bien, los judíos que vivían en Palestina aceptaban solamente 39 libros de nuestro Antiguo Testamento, mientras que los judíos que vivían en diferentes partes fuera del territorio palestinense aceptaban los 46 libros del Antiguo Testamento. A ver, voy a repetir esto para que se entienda. La pregunta: en los tiempos de Jesús, vamos a decir en el año 20 después de Cristo, ¿cuántos Antiguos Testamentos había? La respuesta sería 2. Repito, en el año 20 después de Cristo, ¿cuántos Antiguos Testamentos había? La respuesta, 2. 1. Se le conoce como el canon. Acuérdense, la palabra canon significa lista. El canon largo, que tiene 46, y el canon corto, que tiene 39. Espero que esto quede pero bien entendido. Canon largo, canon corto. Ahora, esto definitivamente tuvo un momento en la parte de la historia donde se definió, por supuesto, y los judíos, al ver ya una separación total de la iglesia cristiana, o sea, cuando ya prácticamente cada grupo adquiere sobre todo su propia personalidad, estaría hablando de los cristianos. Después del año 70, cuando los judíos ven que su templo ha quedado destruido, que prácticamente han sido convertidos en nada, porque pues el templo, que era su máximo referente, ya no existe, pues ya no existe el sacrificio, ya no existe el altar, ya no hay nada. Entonces tienen que redefinirse estos judíos y van a enlistar, a agrupar su canon.
y van prácticamente a ratificar lo que ya se venía viendo de 39 libros. Y por lo tanto, a la hora de separar los libros que no se van a incluir, que son los deuterocanónicos, que están mencionados aquí en la parte superior de la página 39, pues ellos lo hacen por dos razones. La primera, estos libros ellos no los consideran importantes porque creen que tiene una tendencia netamente cristiana. Por ejemplo, si hablamos del libro de los Macabeos, habla perfectamente bien de la resurrección. Y de pronto como que a ellos les cuesta trabajo al respecto. Otros libros que nos hablan de la pureza, por ejemplo, también los hicieron a un lado. Pero sobre todo lo que más les llamó la atención es que estos libros no se escribieron desde su perspectiva en hebreo, que para ellos era la lengua divina. Al no estar escritos en hebreo, entonces los van a hacer a un lado. Por eso es que el Antiguo Testamento para un judío o la Sagrada Escritura para un judío solo tiene 39 libros. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la Reforma Protestante? Voy al tercer parrafito de la página 39. Los protestantes, por tanto, adoptaron el canon palestinense. Esto es lo que explica que las Biblias protestantes tengan solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. Dicho de paso, aquí se nos vuelve a aclarar, se llama canon al número de libros que son aceptados como inspirados por Dios. Bien, quiero entonces dejar bien claro esto, para que se entienda. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia católica y la Biblia judía? Ya quedó claro. Pero ¿qué diferencia hay ahora entre la Biblia cristiana católica y la Biblia cristiana protestante? El problema, al igual que en la Biblia hebrea, es el contenido de los libros. Aquí hay solo 66 libros. Aquí hay 73 libros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta versión católica y esta versión protestante? La diferencia son 7 libros. Son 7 libros. Ahora bien, independientemente de los 7 libros que tenemos de diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante, también conviene señalar, porque ustedes dirán, bueno, ¿y en el Nuevo Testamento cómo andamos? En el Nuevo Testamento, tanto la Biblia católica como la Biblia protestante tienen los mismos 27 libros. Pero esto no quiere decir que sean idénticos. ¿Idénticos en qué sentido? En que los libros del Nuevo Testamento, algunos de ellos en particular, están un poco alterados, tendenciados, diríamos en este caso. Por ejemplo, voy a leer el texto bíblico de Lucas de la Biblia católica, la Biblia de América. Rápidamente voy al libro de Lucas, capítulo 22. Y me voy a la cena de Pascua, capítulo 22, versículos 14 al 23. Mucha atención por lo que dice aquí. Me voy al versículo 19 del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Mismo texto, pero en esta Biblia. Mismo texto.
Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Aquí está Lucas. Vamos al capítulo 22 de Lucas, 21, 22. Y vamos a la cena. A ver, San Lucas capítulo 22. Acá está. Capítulo 22, versículo, dice, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo: esto significa mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Yo no sé si ustedes notaron la diferencia, que es muy clara. Mientras que la versión católica dice, este es mi cuerpo, en la otra versión dice, esto significa mi cuerpo. Pues ahí hay una diferencia. Y esta diferencia es sobre todo doctrinal. Y esto es lo que en muchos casos lo hemos discutido en el salón de clases y les he dicho, pues que la diferencia no es tanto en la fe, sino en las doctrinas. Las iglesias separadas, de pronto, no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por supuesto, pues han alterado algunos términos. Claro, esto no es con la intención de polemizar, no es el momento, sino solo quiero explicar las diferencias que podemos encontrar, porque esta es una sola diferencia, hay muchas más que podríamos nosotros ampliamente investigar, pero no es la materia de ponernos por ahí a identificar esos pasajes bíblicos. Yo solo quiero dejar en claro cuál es la diferencia entre una Biblia y otra Biblia. Ahora, vamos a terminar esta página 39. Dice el penúltimo párrafo, dice, es importante anotar que Jesucristo y los apóstoles usaron los 46 libros del Antiguo Testamento, los cuales ya habían sido incluidos en la traducción griega de los 70. Esto nos indica que todos eran aceptados y tenidos como inspirados por Dios. La Iglesia Católica y la Ortodoxa admitieron como inspirados los libros deuterocanónicos a partir del Concilio de Hipona, allá en el siglo IV. Y la lista de todos los libros, los 73, que incluía tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos, en el Concilio de Trento en el año de 1546. Es decir, en este Concilio de Trento, 1546, se definió, podríamos decir de manera dogmática, cuántos libros debe de tener la Biblia católica. Y la Biblia católica tiene 73 libros. Los protestantes, en cambio, a partir de la Reforma luterana, siguieron el canon palestinense, es decir, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, que da un total de 66 libros. Y esto pues sería la versión luterana, pero habrá que ver la versión también calvinista, ¿verdad? Iswinglinista también, que son otras versiones que por ahí se editaron. Muy bien. Por último dice, el movimiento ecuménico ha trabajado mucho para unir las diferencias respecto a la aceptación de los libros deuterocanónicos. Durante aproximadamente 10 años, 105 exégetas, en este caso católicos, ortodoxos y protestantes, trabajaron para la traducción ecuménica de la Biblia. La solución a la que llegaron fue esta: aceptar unánimemente del canon palestinense, pero con el compromiso de publicar al final como suplemento los libros deuterocanónicos. Es decir,
que en estos diálogos ecuménicos que se han dado desde Juan Pablo II, podríamos decir, se llegó a editar una Biblia en conjunto, católicos, ortodoxos y protestantes. Y a resumidas cuentas se editó una Biblia. Esta Biblia se llama Dios habla hoy, con deuterocanónicos. Esta Biblia, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, podríamos decir que es una Biblia versátil, que puede ser útil para un cristiano católico, puede ser útil para un cristiano protestante. Esta es la Biblia de Dios habla hoy. Bien, podríamos hablar incluso en otro tema de las diferentes ediciones bíblicas que se han hecho desde, pues diríamos, la primera hasta la última. ¿Cuántas Biblias ha habido? Son muchísimas ediciones, pero bueno, eso sería como un tema apéndice a lo que estamos viendo ahorita. El tema de hoy, con esto termino, espero que haya quedado claro. Nuestro tema de hoy fue la diferencia entre la Biblia hebrea, la Biblia católica y la Biblia protestante. Eso es lo que vimos el día de hoy, esas diferencias. La próxima semana veremos un tema interesante, un tema con el cual pues prácticamente ya estamos terminando, introducción a la Biblia. Pues bien, no me despido, les doy las gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta clase. Sigamos juntos en este aprendizaje y bueno, pues mientras que se podrán restablecer las clases de manera presencial, no perdamos la fe, al contrario hay que confiar y de algún modo pues esto va siendo un subsidio para que nosotros podamos seguir conociendo más al Señor a través de su santa palabra. Tenemos una cita para el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde, donde vamos a continuar con introducción a la Biblia, los últimos temitas, pero además ya vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo para la próxima semana lo vamos a iniciar. Pues bien, cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima edición. Gracias por su atención.